Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. El trabajo que os queremos enseñar esta semana ha sido uno de los más difíciles que hemos realizado hasta la fecha y por primera vez le tuvimos que decir a nuestra clienta que lo que ella pedía no se podía hacer porque no iba a quedar bien. Al final del vídeo nos decís si creéis que hicimos bien en tomar esta decisión o si deberíamos haber hecho el acabado que nos pedía el cliente. En este vídeo os enseñamos la transformación de esta cómoda antigua. Es un mueble original de estilo alfonsino, está fabricado con unas chapas de madera y tiene unos pequeños detalles de marquetería. Lo primero que le propusimos a su dueña ha sido llevar la madera natural, pero ya sabíamos que el resultado no iba a ser demasiado bueno. Es un mueble que está muy teñido, las chapas son muy finitas y aparte ya sabíamos también que a nuestra clienta la madera es un acabado que tampoco termina de gustarle demasiado. Después de buscar varias alternativas, nuestra clienta nos enseñó esta cómoda que veis aquí para servirnos de inspiración. Es una cómoda de diseño francés estilo Bombay y está acabada con una pintura plata metalizada y un acabado envejecido. Al inicio pensamos todos que quedaría bien y ya empezamos a seguir los pasos habituales de cualquier otro trabajo. Hemos desmontado, hemos limpiado muy bien y, importantísimo, hemos imprimado con una buena imprimación antimanchas o antitaninos que ha bloqueado el tinte rojizo que tenía la cómoda. Y con la imprimación bien seca pasamos a aplicar la pintura plateada. Hemos optado por una pintura acrílica metalizada de la marca Vintage Paint. Pensábamos después envejecerla para recrear el acabado que nos había enviado nuestra clienta de referencia. Pero a medida que íbamos pintando ya nos íbamos dando cuenta de que el acabado no era el adecuado para este mueble, porque el diseño del mueble no se parece en nada y lo que a veces queda bien en un diseño no queda bien en el otro. Es un poquito, imaginaros un corte de pelo, a una persona le queda estupenda y a otra el mismo corte no le queda bien. Pues en este mueble nos estaba pasando eso. A medida que íbamos pintando nos íbamos dando cuenta de que el acabado no nos iba a gustar y tampoco le iba a convencer a nuestra cliente. Le hemos dado unas cuantas vueltas, de hecho hemos tenido el mueble parado en un rincón del taller durante varias semanas porque no sabíamos muy bien por dónde seguir, hasta que un día más o menos nos vino algo de inspiración. A partir de este momento hemos ido trabajando un poco sobre la marcha, viendo qué era lo que nos pedía el mueble. Empezamos por volver a pintar. En este caso volvimos a pintar en blanco. Lo bueno de utilizar estas pinturas al agua es que se puede pintar por encima perfectamente sin ningún tipo de problema, así que dimos una mano de blanco.
El mueble pintado de blanco sin más obviamente no decía nada, pero empezaba a tener mucho potencial porque al tener tanta superficie lisa permite hacer diferentes técnicas. Utilizando una plantilla de stencil, hicimos un stencil en relieve, tanto en los frentes de las puertas de los cajones como en los laterales. Como particularidad, el patrón no lo hicimos completo. Queríamos dar la idea de que el relieve se ha ido desgastando con el paso del tiempo. Para hacer la pasta de relieve utilizamos un producto que se llaman polvos de estructura, también es de Vintage Paint y permite hacer una masilla con la consistencia deseada. Puede dejarse más espesa para altos relieves o más fluida si queremos un relieve menos pronunciado. Otro punto positivo de utilizar esta masilla y no las que vienen ya preparadas es que con esto solo hacemos la cantidad necesaria, o sea que no va a haber desperdicio de producto, porque yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, que es todas las masillas con el paso del tiempo, aunque estén bien cerradas, se terminan secando. Y nos pasaba, el stencil no es una técnica que hagamos diariamente ni muy a menudo, entonces cada vez que íbamos a hacer un stencil siempre nos encontrábamos con que la masilla se había secado. Desde que utilizamos estos polvos y la masilla la hacemos al momento, dejamos de tener ese problema. También os digo, sirve para stencils pequeños, porque si hacéis stencils muy grandes o lo utilizáis muy a menudo, al final termina saliendo bastante más caro y compensa más la otra, aunque tenga algo de desperdicio. Aparte del stencil del relieve, también vamos a añadir algo más de textura para que parezca que el mueble tiene muchas manos de pintura que se le ha ido dando con el paso del tiempo y que se han ido descascarillando. Para crear esa textura vamos a utilizar bicarbonato de sodio mezclado con agua y lo aplicamos utilizando una brocha de una forma un poco aleatoria sobre toda la superficie. Vamos a insistir sobre todo en las esquinitas, en las zonas donde normalmente la pintura se fuera a desgastar más. Una vez está bien seca tanto la masilla del stencil en relieve como la pasta de bicarbonato, paso con una lija muy fina sobre toda la superficie. Quiero que se suelte pues cualquier partícula que no haya quedado bien adherida a la superficie, porque a continuación voy a dar una mano más de pintura, utilizar el mismo tono de pintura que he utilizado anteriormente y lo voy a mezclar con 50% de barniz, o sea, mitad pintura, mitad barniz. Esto me va a servir para sellar, para que todo esto que he aplicado quede bien adherido sobre la superficie y aparte me servirá de base para el acabado que le voy a dar a continuación. Para el acabado voy a dar un aspecto envejecido. La verdad que con solo el stencil y la textura ya se ve mucho mejor, pero sigue necesitando tener más personalidad. Para el envejecimiento voy a empezar por aplicar una base de cera incolora sobre toda la superficie. Para a continuación utilizar cera negra, pero la cera negra la voy a aplicar únicamente en las zonas que quiero oscurecer, que quiero que se vean con sombra. Por encima de la cera negra voy a aplicar también estos polvos grises que se llaman aging powder o polvos de envejecer y como podéis ver da este efecto empolvado muy natural, como si el mueble hubiera estado expuesto al paso del tiempo, al polvo, al uso.
Elimino los excedentes con un trapo y se puede reaplicar si queremos que el efecto sea más acentuado, o se puede eliminar casi por completo aplicando otra vez cera incolora y frotando si vemos que nos hemos pasado y que está demasiado oscuro. Esta técnica va a permitir que resalten los relieves y aparte quita la imagen de muebles recién pintado. La cantidad de envejecido depende exclusivamente del gusto personal de cada uno. Habrá a quien le guste muy envejecido, como en este caso, y a quien le guste poco envejecido, y sé que habrá gente que ahora mismo se está echando las manos a la cabeza escandalizados porque este acabado no les gusta para nada. Pero es una cuestión de gustos. Llegados a este momento ya nos gustaba mucho más el rumbo que iba tomando el proyecto, pero seguía sin convencernos del todo. Probamos a añadir un adorno en el frente de las puertas, porque las veíamos muy grandes, como muy desproporcionadas para el tamaño del mueble. Tenía unas puertas enormes. Así que añadiendo estas molduras que son fabricadas de resina en el centro de la puerta, visualmente hemos reducido su tamaño. Las molduras previamente las hemos pintado en blanco y una vez estaban colocadas y secas las hemos pegado con cola de carpintero. Una vez estaban secas le hemos dado el mismo acabado que al resto del mueble. En este momento la renovación ya iba bastante avanzada, ya íbamos viendo cómo iba concluyendo el trabajo. Nos faltaban los pequeños detalles. Ya habéis visto en la toma anterior que tenemos los herrajes colocados, pero antes lo que hicimos fue pulirlos muy bien. Los que nos veis sabéis que hay veces que los herrajes los pintamos en dorado para que tengan un color vivo. En este caso no lo hicimos. Los hemos limpiado, los hemos pulido y con el brillo con lo que quedaron es el brillo que queremos mantener. Para conseguir que se mantengan impolutos durante mucho tiempo, lo que hicimos fue aplicar 2 manos de un barniz antioxidante incolor con un acabado mate. Esto nos va a garantizar que los tiradores, los herrajes, se van a mantener con este aspecto durante mucho tiempo.
Una vez colocados los herrajes, se podría pensar que esta renovación ha llegado a su fin, pero la verdad es que seguía sin convencernos del todo. Nos gustaba el mueble en sí, pero había algo que nos chirriaba, algo que no terminaba de encajar. Llegamos a la conclusión que lo que no nos gustaba era el contraste que hacía entre el blanco y esta piedra de mármol rosa que tenía por encima. Y como ya toda la renovación había ido a base de prueba y error, hemos tomado la drástica decisión de que íbamos a pintar el mármol. Eso sí, hemos decidido hacerlo por la parte de abajo, la parte que no está pulida. Esto significa que en cualquier momento nuestra clienta le puede dar la vuelta al mármol y colocar hacia arriba la parte bonita, la parte brillante. Pero en la parte de abajo vamos a hacer una imitación de mármol, pero mármol blanco, porque lo que no nos gusta es el contraste del rosa, del amarillo con el envejecido, con el blanco y con el gris. Para hacer la imitación del mármol vamos a seguir utilizando pintura a la tiza. Antes vamos a aplicar una base, es un primer, un sellador que va a permitir que la pintura adhiera muy bien sobre esta superficie. El hecho de que no sea el lado pulido del mármol también facilita la adherencia. Y el siguiente paso en este caso es pintar. Vamos a utilizar el mismo blanco que hemos estado utilizando y vamos a dar 2 manos de pintura. Con eso ya tenemos una buena cobertura y a continuación empezamos a recrear lo que es la veta de la piedra para crear este efecto mármol. Para el efecto mármol utilizo un pincel finito y utilizo pintura negra. La voy a utilizar en diferentes grados de dilución. La voy a diluir directamente sobre la superficie utilizando un pulverizador con agua. No quiero que sea uniforme porque naturalmente el veteado de la piedra no lo es. Aplico la pintura, dejo que se seque, aplico otra mano de pintura blanca por encima para difuminar lo máximo posible y voy repitiendo este proceso. Aplico pintura negra, le aplico bastante de agua. Como podéis ver aquí, quiero que se esparza la pintura y que dé como este efecto sombreado que muchas veces lo tenemos en los mármoles de verdad. Vuelvo a aplicar pintura blanca y así hasta conseguir el efecto que nos convence y que a nosotros sí nos parece una buena imitación de mármol. No sé qué os parece a vosotros. ¿Creéis que lo estamos consiguiendo? Cuando estamos contentos con el resultado, pasamos a lo que quizás es el paso más importante para conseguir un efecto mármol realista, que es darle brillo. Vamos a aplicar barniz brillante de la marca Vintage, es ultra glossy, tiene un acabado muy brillante y vamos a aplicar 4 o 5 manos de barniz. También queremos que la pintura quede bien protegida porque es un sobre de una cómoda que en este caso va a ser utilizada como recibidor. O sea que aquí encima pues, se van a dejar las llaves, va a tener uso, con lo cual varias manos de barniz, por un lado para potenciar el brillo y por otro lado para garantizar que sea duradero. Y ahora sí damos por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, como habitualmente quiero que recordéis cómo era el mueble antes cuando llegó a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía y en este caso el cambio sí es espectacular. Es cierto que venimos de unos vídeos en los que apenas había habido cambios porque habíamos hecho muebles de madera natural, madera lavada, una restauración. En este caso el cambio es este. Este es el resultado final. Es increíble que sea el mismo mueble.
Somos conscientes de que este acabado no es para todos los gustos. Habrá mucha gente que le hubiera gustado ver el mueble en madera natural. Nosotros también al inicio sí lo pensamos, pero finalmente sí nos ha gustado mucho el resultado. Fijaros, el detalle de la imitación del mármol. Obviamente no tiene un brillo tan intenso como mármol de verdad, pero también porque lo hicimos por la parte que no está pulida. Si esta pintura la hubiéramos aplicado por la parte de arriba, se vería más brillante aún. Detallito de los cajones, que esto no os lo habíamos enseñado, que le hemos puesto un papel un poco acorde a lo demás. Y aquí está. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta el resultado final? ¿Creéis que hicimos bien en no seguir adelante con el plan inicial de dejar en plata y hemos acertado, o por lo contrario, opináis que hubiera quedado mejor en plateado como teníamos previsto al inicio? Ya sabéis, no os lo decís en los comentarios, al igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, también nos lo podéis preguntar. Nosotros, por nuestra parte, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que se han utilizado. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos, porque eso nos ayuda mucho al crecimiento del canal. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.